Buenas tardes. En nombre de la Feria Internacional del Libro Monterrey y del Tecnológico de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida a la presentación del libro Playa Bagdad, evento que forma parte del programa cultural de la 32ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2024. Para esta presentación tenemos el honor de contar con la presencia del autor Antonio Ramos Revillas, además de Federico Aguilera y Minerva Franco, quienes presentarán. Antonio Ramos Revillas estudió Letras Españolas en la Universidad Autónoma de Nuevo León, institución que le otorgó en 2015 el Premio a las Artes por su trayectoria como autor, en la cual destacan diversos reconocimientos como el Premio Nacional de Cuento Joven Julio Torri, el Premio Nacional de Literatura Joven Salvador Gallardo Dávalos y la selección en 3 ocasiones, tanto en la célebre lista The White Ravens que otorga la Biblioteca de la Juventud de Múnich a las mejores obras para niños y jóvenes a nivel mundial, como el Premio Fundación Cuatro Gatos a lo mejor en libros para niños y jóvenes publicados en nuestro idioma. Ha sido becario del Centro Mexicano de Escritores, de la Fundación para las Letras Mexicanas y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Fue parte de la selección de México 20, realizada por el Conaculta, el British Council y el iFestival, como uno de los escritores menores de 40 años más importantes del país. A continuación, cedo la palabra a nuestros invitados. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí. Gracias por darse el tiempo en esta agradable tarde de domingo, ya la última de la FIL. Aquí en la charla sobre la nueva novela de nuestro querido Antonio Ramos Revillas, El auténtico y único norteño mágico, para quien pido un aplauso nuevamente, por favor. Toño, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Federico Aguilera, en esta charla conjunta. Pues bien, Playa Bagdad. Tengo un escrito porque luego es los nervios, ¿verdad? Playa Bagdad, novela de peregrinación, viaje o huida. Playa Bagdad es la peregrinación de una persona, de un hermano que busca, pero ¿qué busca realmente? ¿Es a sus padres perdidos o es algo más? Ese es uno de los misterios que entraña la novela. Playa Bagdad es también un viaje físico, geográfico y mental. Un viaje a los laberintos de la memoria. Un viaje a los recuerdos familiares, un viaje de introspección. Playa Bagdad es la huida, el escape de la razón. La huida de quien fue uno mismo en un tiempo y unas circunstancias determinadas. ¿A dónde nos lleva esta huida? ¿A quién se lleva de encuentro? Playa Bagdad, novela de peregrinación, viaje y huida que recorre las ciudades desaparecidas de la memoria y las ciudades condenadas a las desapariciones humanas. La historia y búsqueda de los personajes de Playa Bagdad transcurre entre varias ciudades que conocemos, algunas quizás solamente de nombre, otras como la palma de la mano, porque en ellas vivimos. En la novela se aborda un poco el tema del crimen organizado, pero se menciona simplemente para enmarcar algunos de los acontecimientos, otorgándonos en cambio unas anécdotas de historia con H mayúscula, muy interesantes sobre el desaparecido Puerto Bagdad. Y bueno, aquí es en donde te quiero preguntar, Antonio, ¿por qué desarrollar la historia en Matamoros? ¿Y cómo hablar de Matamoros sin mencionar lo obvio de Matamoros? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias, Mine, por aceptar esta invitación, Fede también por acompañarme, a la Feria del Libro Monterrey por la invitación y por supuesto a mi editorial Alfaguara. Bueno, no es mi editorial, sino que estoy en la editorial Alfaguara. Si fuera mi editorial, no sé, no voy a decir nada. Pues creo que la culpa la tienen estas dos personas que están aquí enfrente en la primera fila, que son mis papás. En el 2019 me invitaron a Matamoros a presentar al maestro Elmer Mendoza. Y entonces yo me dije, pues es un buen momento para llevármelos.
y que conozcan algo que no sea Monterrey y la colonia moderna. Y pues nos fuimos y en algún momento se me hizo fácil soltarlos, que se fueran por sí solos por ahí por las calles de Matamoros. Y y les dije, nos vamos a ver en tal café terminando y de ahí ya nos vamos a Monterrey. Y bueno, pues yo llegué a tiempo al lugar, pero ellos no llegaron a tiempo. Y como no usan celular, ni nada que los pueda encontrar una vez que decidan cómo esconderse de nosotros, pues pasaron 5 minutos y dije, y ahorita vienen. Pasaron 10 minutos y también dije, al rato aparecen. Pero cuando ya habían pasado como 25 o 30 minutos, yo dije, ya se los robaron, ¿no? O sea, esa fue como mi primer, estoy en Matamoros, el Matamoros se roba a la gente, Claro. etcétera. Sí. Y luego ya aparecieron porque andaban viendo unas cosas. Y ya de regreso en la carretera, mientras seguía regañándolos, porque creo que el hijo mayor tiene ese derecho sobre los padres, los puede regañar en algún momento, y todos asienten porque verdad, o sea, sí se puede. Les digo, qué barbaridad, o sea, ¿cómo se van ustedes solos como si no tuvieran familia, no? Y empezaba así. Y entonces llegué a la idea, ¿qué le digo a mis hermanos si ustedes se me pierden en Matamoros? Y cuando les dije eso, pues me sonreí porque pensé, aquí hay una frase que puede convertirse en algo. Y simplemente intenté ser fiel a eso, intenté ser fiel a que desaparecían unos padres en Matamoros. Y ya después en la revisión de la novela y en la escritura de la novela me di cuenta que Matamoros era ideal para eso y que también era ideal para contar como las otras historias de Matamoros. Porque en la novela hay como un derecho a... Me lo dijo un periodista hace tiempo, me dijo que lo que más le perturbaba de la novela era que había un derecho a desaparecer. Es decir, que todos tenemos el derecho a desaparecer. A diferencia de quienes lamentablemente son desaparecidos, y que la novela de alguna manera le daba como giro y espacio a ese punto. Y pues así se fue construyendo la novela, ese fue el punto de partida. Y el hecho también de no contar lo común de Matamoros, que es que, bueno, que es una ciudad complicada, pues todas son. Ahorita Monterrey realmente está que arde, pero como hay un pacto de silencio, nadie dice mucho más de lo que se tiene que decir, ¿no? Sí, exacto. Bueno, en Playa Bagdad también nos enfrentamos a la desesperación, como ya lo mencionaste, de una búsqueda y platicábamos en el club de lectura que fue como un nuevo miedo desbloqueado que mencionas, ¿no? De perder a los padres, no, o sea, de que de pronto los dejas en un lugar y se desaparecen, ¿no? Entonces, bueno, ya te preguntaba que cómo surge esta idea también. Pero ¿qué emociones sentiste al escribir estos pasajes? ¿Cuál fue el cúmulo de emociones a los que te enfrentaste? Bueno, yo creo que realmente la parte más divertida de escribir una novela es justo eso. Me refiero a estos hallazgos que vas teniendo mientras avanzas por las páginas. Y miren, me pasó algo como muy curioso y que lo repito mucho, pero para mí fue como fundamental. Yo no soy como un autor que tenga como su lista de personajes principales que salen en estos capítulos donde tiene que ocurrir tal cosa. Yo avanzo más bien como a ciegas, como cuando uno está en la bruma y avanza unos kilómetros, unos metros y se va despejando un poco hacia adelante, no del todo, pero al menos lo necesario para avanzar. Entonces, en algún momento de la escritura de la novela, cuando el personaje está buscando a los papás y llega a un punto en el que llega con la policía, y llega con una mujer policía que es como muy mal encarada y que no le hace mucho caso y le dice, bueno, es que ¿hace cuánto que se le perdieron? Y el personaje dice algo así como, pues no sé, hace como 4 horas. Unas horas. Me dijo, no señor, aquí no funciona así, tiene que pasar 72 horas para que podamos hacer algo. Y bueno, evidentemente en la novela no pasan esas 72 horas y el personaje seguía, pero la mujer le dice algo, le dice, mire, le voy a decir una cosa muy puntual de esta ciudad. Aquí todos saben dónde está la gente que desaparece. Sí. No todos te van a decir, o para decirte hay que pedir permiso. Y yo me fui con esa idea y más adelante narré la escena en la cual el personaje sigue por su búsqueda por las calles de Matamoros, del centro de Matamoros, y de pronto aparece una camionetota, ya saben, de esas, Sí. ya saben que les digo, todos somos de acá del norte, aparecen unas camionetotas y le lanzan una carta al personaje.
Y entonces toma la carta y ya es como el primer rescate, ¿no? Y lo escribí y dije, bueno, está bien, pues es como lo lógico, ¿no? Y seguí contando eso, pero como a las 5 páginas me detuve y pensé, es que si sigo con esto ya se acabó la novela, ¿para qué la cuento? O sea, yo sé que, yo respeto mucho, por supuesto, a los colegas que hablan de la novela negra, pero yo no tengo esa habilidad para tocar como el trasfondo humano mediante la novela negra. Así que borré esa parte. Y entonces cuando la borré, finalmente dije, ay, puedo resolverlo desde esta otra manera. Entonces, a lo largo de la escritura tuve como varios episodios así. Primero, eso que además me ayudó a tener el cambio de tuerca de la primera parte, Sí. y me ayudó a tener el final de la novela. Y otra cosa que me gustó fue cuando hice mi camino por la playa hacia la desembocadura del río, que es una cosa hermosa. No sé si ustedes conocen Playa Bagdad, pero si no la conocen, donde se acaba la playa, es decir, la zona donde la gente se detiene, todavía se pueden ir por ese camino como unos 10 kilómetros, me parece, hasta la desembocadura del río. Y es una parte de las más hermosas del país, porque imagínense este río Bravo tan mítico y tan simbólico, cómo arroja sus aguas en el Golfo de México, y solamente hay dunas, agua salada, las olas golpeando con fuerza. Parece que estás como en una de las soledades más hermosas y limpias y claras del mundo, hasta que ves del otro lado la torre de lanzamiento de los cohetes de SpaceX. Pero incluso eso también le da una característica muy rica. Entonces, cuando decidí narrar eso también fue muy padre. Y otra parte fue cuando dije, bueno, en la novela, quienes no han leído la novela, en algún punto se van a dar cuenta que aparece un concierto de Paul McCartney en el Zócalo de la Ciudad de México. Y Rigo Tobar también. Ah, bueno, también Rigo Tobar, pero como soy más fan de Paul, nada, también de Rigo. De hecho, soy tan fan de Rigo que la segunda parte de la novela empieza con una mini biografía de Rigo, Sí. porque Rigo es Amor. amor. Rigo es amor. Rigo es amor. Entonces, esos puntos como fueron los que me gustaron, los que me emocionaban, y también los puntos en los cuales no tenía como forma de avanzar, ¿no? Porque hay un ¿cómo se llama? Una sentencia de Marcial que dice que cuando uno escribe un libro, lo escribe con algunas cosas buenas, algunas medianas y la mayor parte malas. Entonces yo creo que así es no, él dice que los libros tienen eso, que los libros tienen algunas cosas buenas, algunas cosas más o menos y muchas malas. Y yo creo que también así se escriben los libros, con algunos momentos de mucha energía y mucha felicidad, pobladas de muchas incertidumbres y de un gran pedazo de escritura donde dices, esto es un mugrero, pero ya es mi mugrero, ¿no? O sea, ya no tengo para dónde moverme. Bueno, muchas gracias, Federico. No sé si, porque yo me sigo aquí. Claro, buenas tardes a todos. Gracias, Toño, por invitarme. Gracias, Mine, por participar en esta plática. Bueno, ya se habló un poco de la temática de la novela, de cómo inicia la novela, ¿no? Un hermano le llama al otro para avisarle que perdió a sus padres en Matamoros. Yo, mientras leía la novela, algo que me preguntaba continuamente, porque bueno, la voz del narrador es el hermano que está en Monterrey, digamos, ¿no? Y es él el que narra toda la historia, todos los sucesos de la novela. Y yo me preguntaba por qué habías elegido que el narrador fuera el que estuviera en Monterrey y no el que estaba viviendo toda la situación. En ese sentido, ¿cómo incide o cómo incidió en esa decisión en el desarrollo de la novela? Bueno, es que también yo quería, vas tomando muchas decisiones de una manera como muy rápida cuando estás escribiendo. Muchas son inconscientes, la verdad. Simplemente encuentras como el tono y avanzas por ahí, como les decía hace ratito, como en la bruma. Y una de las primeras cosas que descubrí era que yo necesitaba un narrador que estuviera lejos del fuego. Que no estuviera así como en el estrés de que se acaba de robar a mis papás y tengo que estar buscándolo. Necesitaba uno que estuviera lejos porque también descubrí muy pronto que era una novela en la cual, a diferencia de mis otros libros, iba a tratar de reflexionar mucho. Siento que en algunas partes es una novela casi como ensayística, porque Miguel se da muchas licencias para decir la vida es así, los hermanos son así, etcétera. Yo, al final de cuentas, es una novela sobre los hermanos. Y, por ejemplo, ahorita no está uno de mis hermanos al que le he hecho más daño,
porque sin querer además, porque un día estábamos jugando y yo le lancé una almohada y él estaba pues con la cabeza pegada a la pared y pues se pegó y se rompió la mitad del diente de aquí. Entonces para él siempre fue como un trauma, pues su pedacito que le faltaba, no sonreía. Pobrecito. Pero bueno, como no vino, ¿cuál pobrecito, no? Se lo merecía. Y bueno, él habla mucho sobre los hermanos, así que dije, necesito este personaje que está atrás para que sea como un narrador que pueda también bajar la intensidad del relato, porque si no iba a ser como... Porque es que, insisto, no quería que fuera una novela de una búsqueda, quería que fuera una novela que reflexionara sobre otras cosas. Ahora que mencionas esta parte de bajar la intensidad de la novela, pues la primera parte de la novela va a un ritmo muy vertiginoso, ¿no? O sea, el ritmo de la novela podemos dividirlo en dos partes. La primera parte, que es como la de la búsqueda, y que es un ritmo, sí, muy trepidante, digamos con tonos de un thriller. Y en la segunda parte el ritmo cambia cuando hay un giro de tuerca que es muy importante en la novela y que cambia toda la historia. El uso de los ritmos, Toño, es decir, dar estas pausas, dar estos cambios, cómo ayudan a la historia, cómo digamos, la visten, le dan estos matices, si pudieras hablar un poco de ello. Bueno, es que creo que todo es resultado de la parte donde quité a los narcos de la novela. Cuando quité como esa línea narrativa, me di cuenta que tenía que esforzarme mucho más para poder resolver. Y muchas cosas se acomodaron en la historia. Y por eso es que esta novela, he dicho en algunas ocasiones cuando me preguntan sobre esto, es que yo necesitaba la primera parte para poder contar lo que quería contar, que era la segunda parte. Entonces, la primera es como darte todo el contexto, darte todo así como, mira, esta es la situación, y tú te lo crees, hasta que llega como el cambio de cambio de tuerca de la primera parte, y entonces ya con eso vuelve la novela a iniciar, pero inicia pero tú como lector o como lectora ya dices, este tipo me está mintiendo, este narrador ¿qué es lo que realmente me está queriendo contar? Y entonces ya se queda uno como lector o como lectora con esa cosa ahí y te das cuenta que la siguiente novela es más como despulgar en el pasado, de la reflexión de los hermanos. Fíjense que una parte que descubrí mucho, que disfruté mucho porque siempre había querido utilizarlo para algo, pero no sabía, porque miren, como autores todo el tiempo estamos coleccionando cosas. A mí me gustan mucho estas cajitas de curiosidades, estos gabinetes de curiosidades, donde la gente guarda que un soldadito de plomo, que una pluma, que etcétera. Entonces yo creo que los autores también tenemos un gabinete de curiosidades acá, ¿no? Y ese gabinete de curiosidades está habitado por frases, por portadas de libros, por personas que vemos, por viajes que hacemos, por nuestras experiencias, por lo que vemos en los demás. Y una de las experiencias que yo tengo que me gustan mucho y que tengo ahí como en el almacenaje es la primera vez que me interné por atrás del Palacio Nacional de la Ciudad de México. Yo iba pues así como muy inocente. Eso nos ha pasado a muchos. A todos, ¿no? nos, sí, porque tienes la fachada de que México es esto, el Palacio Nacional. Sí. Y de pronto ves que están las calles al ladito y dices, pues voy a ver qué hay. Y empiezas y la verdad es que el viaje no es como muy bonito. Puros puesteros, pura fayuca, mucha gente, mucho ruido, vendedores de tamales, que todavía no supero que metan toda la pieza el pollo ahí dentro, ¿no, Romeo? Que le ponen... Hasta altares de la no Santa lo Muerte, deshuesan, ¿no? Altares de la Santa Muerte. Y entonces yo iba como sacudido y aturdido por todo ese ruido y esos colores y todo eso. Y di la vuelta en una calle que no, simplemente por dar la vuelta, y de pronto me asomo a un portón abierto y veo la escultura de la giganta de José Luis Cuevas. Yo no soy muy fan de José Luis Cuevas, dicho sea de paso. Pero cuando vi la giganta pensé, esto es importante. Sí. Y ya fue que decidí como integrarlo en la novela, y entonces esa es parte como del juego, o sea, como estar siempre sacando información previa y ver dónde se acomoda, como si fueras construyendo un Lego,
con el cual tienes algunas piezas y con estas puedes formar muchas cosas. Y por lo mismo, pues el recuerdo del concierto, por lo mismo la playa Bagdad, por lo mismo, pues lo que decía el detonante de sentir que se habían perdido mis papás, y con eso se va armando pues esta como crucigrama. Yo no sé si pues creo que las novelas son como eso, como crucigramas, ¿no? Vas llenando huecos, vas formando las palabras y al final ya tienes como todas las coordenadas de lo que es tu historia. Sí, vas llenando huecos, pero también vas dando pistas y vas de alguna manera a tus personajes les vas dando una historia. Tu novela, por ejemplo, está escrita, digamos, en dos tiempos. El presente, que es en el que ocurre toda esta búsqueda, y es el narrador hablando de los hechos, dando a conocer esta parte de la historia, pero haces uso del pasado precisamente para ello, ¿no? Para conocer más a fondo a tus personajes, para conocer, por ejemplo, la relación entre los hermanos, que no es la mejor, que es una relación compleja, distante, Tóxica, dirían ahora. tóxica, y a través del tiempo en pasado, en el que estás narrando así con estos flashbacks, es donde conocemos a fondo o más a fondo a los personajes, ¿no? Entonces, creo que usar estos dos tiempos también te dio como esta oportunidad para mostrar la naturaleza de tus personajes, ¿no? Pues yo creo que sí, porque, o no sé, a ver. Es que sabes que también, Fede, que es a diferencia de otras novelas que he escrito, donde tomo como muchas rutas y hago como realmente mucho trabajo, por alguna extraña razón esta novela fue todo como muy orgánico y también muy como intelectual. Intelectual en el sentido de que iba escribiendo y sabía por qué estaba escribiendo eso y cuál era la finalidad de esa frase o cuál era la finalidad de ese cambio. Y la primera versión de esta novela la escribí en 4 meses. Bueno, también estábamos encerrados, o sea, tampoco había mucho que hacer. En pandemia. A diferencia de otra, por ejemplo, una que recién terminé, que realmente me ha llevado 16 años escribirla. Y ya la terminé, no creo que sea la gran novela, pero al menos digo, ya la sacaste del ya lo que sistema. tenía que explorar con esto ya está ahí. Y muchas veces cuando me preguntan así como qué tanto, la verdad es que con esta novela no sé, porque salió como rápido, tal vez también por esta sensación de evasión, de querer matar el tiempo, pero sin duda creo que es como de las novelas raras donde sí todo el tiempo estuve pensando, escribo esto por esto y esto tengo que ajustar de este modo. Y cuando la terminé, la dejé descansar, por supuesto, como unos 4 meses. La retomé y me di cuenta que estaba como muy clara, como que no había que ahondar demasiado. Sí hice ajustes, por supuesto, y sí la di a leer a colegas para que me dijeran cómo estaba, pero casi todos me decían, Toño, es que, o sea, ya está. Y yo decía, pero no, o sea, díganme si le falla algo, quiero que sea una buena novela, ¿no? Pero me decían, es que como que, para bien o para mal, ya está. Dije, bueno, pues ya. El lenguaje, sí, sobre todo, Toño, era lo que te quería comentar también. Está llena de frases muy significativas, que a mi parecer, frases bien se podrían como imprimir en una playera y andar por ahí muy asteric, ¿verdad? Con alguna de esas frases. Y de hecho, pues yo me di a la tarea de sacar mis frases favoritas. Son poquitas, son 12 nada más. 12. Son 12 y se las quiero compartir para quienes no hayan leído la novela, que vean el hermoso lenguaje que trae Toño aquí en esta novela que nos entregó. En la página 22 dice: el mar vuelve bellas hasta las cosas más ruinosas. En la página 32, perderse es un ejercicio de la curiosidad. En la página 46, igual y eso somos, ciudades sobre las que alguien prohibió reconstruir. En la página 68, cada padre se imprime en la memoria de una forma inexplicable. A veces los recordamos más por la violencia que ejercen sobre nosotros, en otras ocasiones por sus momentos de debilidad. En la página 95, las ciudades abandonadas ejercen sobre nosotros una mística que nos obliga a recorrerlas.
En la página 111, en las playas se pierden los amores, se cambia el futuro. El agua que rompe ante los pies, ¿qué verdades ha limpiado? En la página 113, el miedo no es el motor, sino la daga. Ay, esa está bien fuerte. En la página 119, si este país hablara de todo lo que le ocurre en realidad, no podríamos levantarnos para ir al trabajo. En la 141, la topografía es también lenguaje. En la 162, ¿cuánto tiempo se busca lo que se pierde? Toda la vida, sin descanso, porque la memoria nunca duerme. En la 172, la memoria siempre está en reconstrucción y su razón de ser es que está inacabada. Y en la 194, la gente que se pierde llega a las ciudades de la imaginación. Wow. ¿Alguna de estas frases te resuena más? ¿Piensas que podría ser como esencia de la novela, sintetizar la novela? Pues yo creo que la última. La última. La última es la que condensa un poco toda la novela. No me acordaba de muchas de las frases. Esa, la del miedo es la daga, ¿o qué dice? El amor, el miedo no es el motor, sino la daga. Ese está fuerte. Sí. No sé qué habrá pasado para que lo haya escrito. Pero supongo que era la pandemia. La Pues es que, pandemia pues sí. nos cambió. Oye, quería yo preguntarte algo. Leyendo algunas reseñas, había quien decía que tu novela tenía tintes o elementos de la novela negra, pero también en una entrevista que te hicieron, tú decías que no era esa la idea. Entonces, quería si podías explicar un poquito esta parte, si hay o no guiños a la novela negra y si tú la consideras definitivamente que no. Bueno, creo que tiene elementos de la novela negra porque hay una búsqueda y hay un detective, que en este caso es el hermano. Pero solamente esos son los elementos que comparte con la novela negra, no la novela negra policial, sino como con la novela detectivesca. Y después ya no, o sea, siento que, aunque el otro día vi un concurso de novela negra y dije, voy a decir que sí es para meterla, hasta que me di cuenta que no cumplía ninguno de los requisitos, ni había sido publicado el año anterior, ni era un libro de cuentos, o sea, todo mal. Dije, bueno, ni modo, pero yo creo que son esos los elementos que tiene, pero yo siempre, miren, como escribo muchos libros para niños, sí a veces me da como el coraje de que digan, es que es un libro para niños o jóvenes, eso no es literatura, ¿no? Entonces, me molestan un poco los adjetivos, o sea, yo creo que simplemente es un libro, es una historia, Sí. funciona para estos lectores o para estas edades y no importa como el adjetivo que se le ponga. Sí. Pero bueno, si ustedes quieren leer novelas negras, esta es una novela negra. Si ustedes quieren novelas psicológicas, esta es una novela psicológica. Sí, tiene ¿Y así? muchas preguntas muy retóricas. Sí, pues es lo que te decía, es una novela como muy reflexiva, que él está constantemente... Hay otra frase que lo repiten mucho y es la de que nunca podríamos ser hermanos de nuestros hermanos. Y la otra es que cuando uno se da cuenta de eso, es cuando empieza realmente su camino a saber quién es. Sí. Entonces, pues está como dando muchos bandazos sobre eso. Sí, el inicio, ¿no? Es cuando tomas algún taller literario, de las primeras recomendaciones que te dan es escoge un buen título y escoge un inicio que ganche al lector, ¿no? Que sea un poco demoledor, pues. Y el inicio que tú haces en Playa Bagdad, pues ahora sí que es un knockout, ¿no? Dices que escribiste la novela muy rápidamente. ¿El inicio lo tenías claro desde el principio? Sí, pues desde que venía regañando a mis papás. Desde que venía en el coche haciendo ese coraje, dije, ay, mira, es que este es el inicio. Y luego después también pensé que está muy asociado, por supuesto, al autor que más me gusta, que es Rulfo. O sea, este inicio me habló bueno, pues es una derivación de Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, claro. pero acá es voy a Matamoros porque me dijeron que ya se me perdieron mis papás. Es así como un juego ahí. Sí, claro, Un claro. juego, sí. Insistir un poco en el derecho a desaparecer. Radiohead, esta banda británica, tiene una canción que lleva ese título.
cómo desaparecer completamente. Y a lo largo de tu novela, uno de los personajes es su deseo, ¿no? Es lo que está buscando. ¿Qué buscabas tú? Ahora sí que, resaltando esta parte del derecho a desaparecer. Uy, pues es que, pues no lo sé, pero creo que tendría que ver también con el hecho del, pues es que voy a insistir mucho con el tema de la pandemia. O sea, Querías provocarnos angustia, yo creo, porque sí es muy angustiante Sí, la primera sí, parte. sí. sí, pues no sé si, o sea, sí quería provocar cosas, por supuesto, pero creo que está imbuido mucho ese tema de que en cualquier momento te ibas a ir, ¿no? Y sobre todo los primeros meses en los cuales iban subiendo, pues este ejercicio de control, pero también de pánico que nos hizo el gobierno federal de avisarnos Sí. todos los días cuánta gente moría. Sí. O sea, pues sí, para decirnos que había que cuidarnos, pero también Sí. tú decías, ya mero se... Y luego en uno de esos días, un colega de la universidad me escribió, me mandó un WhatsApp y me dijo, Toño, ya se enfermó uno que vive aquí en mi cuadra y tú sabes que vivimos a 15 cuadras. O sea que ya anda el virus por aquí, me Sí, dijo. sí. Y yo, yo estaba muy contento abriendo las manijas de las puertas sin echarme alcohol. Ahora voy a tener que protegerme un poco más. Entonces, sí creo que tiene que ver eso, pero también tiene que ver con... A mí siempre me ha gustado esta imagen. Una cosa que me contaron una vez, de un escritor que un día se dan cuenta que falleció. Y entonces todos sus amigos van al entierro, van al funeral. Y en cierto momento se levanta la tapa y es el escritor que sale y que dice, no me había muerto, pero ahora me voy a llamar con este otro nombre, y que el tipo no solamente ya se llamó de otra forma, sino que tenía otros gustos y escribía distinto. ¿Qué escritor era? Pues no me acuerdo, tal vez era como una fantasía ahí pero dije, reinventarse, ¿no? Ya. Que ha de ser un placer, ¿no? Reinventarse, decir... Sí, dejar todo Sí, atrás. claro. Sí, o sea, yo soy esto, pero no soy esto, también puedo ser todas estas posibilidades, y también puedo decidir hacerme a un lado de la ruta como del camino de la vida, y decir, en esta otra ruta también puedo ser yo. No sé si yo un más auténtico, pero puedo experimentar como otro yo, y esa parte me parece como un ejercicio de libertad maravilloso, egoísta por si quieren, porque implica renunciar a toda la gente y a todo lo que eres, y a esa gente que te quiere, pues también le dejas como la incertidumbre, Sí. pero al mismo tiempo es como un acto supremo de libertad. O sea, no importa toda mi historia, no importa todo lo que soy, he decidido también hacerme a un lado de toda de estas coordenadas, de este crucigrama, ¿no? Es decir, sacar mi nombre de estas líneas de escritura y ponerlo como acá a este lado para empezar a hacer como otras líneas. Entonces, esa idea me parecía como muy afortunada, y sobre todo porque creo que en una sociedad como la nuestra, donde lamentablemente hay muchos desaparecidos por violencia, de pronto, ¿dónde quedaban las historias de los que querían desaparecer por deseo propio? Por decisión. Y también sobre eso, pues es mucho Playa Bagdad, ¿no? Y bueno, también abordas el tema de la salud mental, muy importante, que es finalmente uno de los personajes, es lo que ya después sabemos en la segunda parte de la novela, ¿verdad? Que padece una enfermedad de salud mental. Pues fíjate que eso es como un gran mito de la novela que yo todavía no me compro, porque, o sea, sí tiene esos coqueteos con eso, Sí. pero de pronto yo he llegado a pensar, es que no está enfermo, es que en la relación entre los hermanos es su siguiente jugada, y me parece claro, Ya. porque es su siguiente jugada. El hermano va a tener que responder en otra parte de la novela que todavía no sabemos, y todo esto es como su estrategia. Muy elaborada, por supuesto, O sea que pero sí ustedes saben, cuando se quieren vengar de alguien, pues no simplemente le pegas, Sí. preparas todo, ¿no? Y entonces, un poco como Titus Andronicus, ¿no? Cuando le da de comer al general romano el cuerpo de sus hijos en el pie de... Claro. O sea, todo lo que tuvo que hacer para poder llegar a ese punto, ¿no? Entonces, sí, por supuesto está ahí, pero si me dieran a escoger, yo escogería
que también es perverso y es parte de lo que sigue, que ya no sabremos porque no voy a escribir una segunda parte de Playa Bagdad. Pero es que es parte de la rivalidad que tienen los hermanos, ¿no? Eso que dices, pues sí encaja muy bien, porque durante toda la novela, a través del personaje del narrador, pues conocemos esta rivalidad entre los dos hermanos, entre uno le hace una jugarreta, el otro le responde con otra. Es un toma y daca constante en esta relación, ¿no? Entre hermanos, ¿no? Entonces encaja perfectamente. Sí, pues podría ser esa interpretación, pero pues también la otra funciona. O sea, también la otra le da como mucho sentido a la novela y hay muchas pistas sobre eso. Sí, muchas pistas. Pero bueno, al final de cuentas cada quien lee la novela que quiere leer y parte también de eso es lo rico. Luego me preguntan por qué no cuento todo en mis novelas, por qué siempre dejo como huecos. Y pues yo siempre contesto que porque así es la vida. O sea, en mis novelas la gente come, se pelea, va al baño, no sabe todo, porque así es la vida. Y de pronto a mí las novelas donde todo es demasiado literario me producen un poco como de ascuas, como, ¿y este tipo se levantó y nunca desayunó? ¿O nunca se miró al espejo para ver si traía el cabello? Sí, lo hace más humano todo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo todos los días me levanto y digo, ay, ¿y cuántos meses me faltan para ya tener la calvicie más desarrollada? Y entonces me pongo el cabello así y luego ya sigo. Entonces, digo, eso es muy natural porque eso habla de mi sentido de mi concepto de la vejez, de la fragilidad, mi vago sentido estético. No diré que tengo un gusto para vestirme, pero simplemente... Entonces, como mostrar esas cosas ayuda a que puedas percibir muy bien toda la profundidad de los personajes, ¿no? Sí, no, y de hecho se nota también en el desarrollo de los personajes y en lo que nos muestras en la novela. Y yo quería nada más puntualizar ahorita que señalaste o que mencionaste lo de tu escritura pues para niños, ¿no? Escritura infantil y juvenil, que yo hice una conexión de Playa Bagdad con un libro que por muchos años fue el favorito de mi hijo, este libro que se llama Lo que desaparece. Entonces dije, wow, volviste a abordar este tema de las desapariciones. Es un libro muy padre porque habla de cuando desaparecen los juguetes o que van desapareciendo las cosas de los adultos. Y como mencionas, o sea, no te gusta dejarlo todo dicho, porque aquí en el libro pues tú también puedes interpretar, bueno, ya hacia dónde se va todo lo que desaparece y quién es ese monstruo, qué es ese monstruo que desaparece las cosas, ¿no? Y lo relacioné mucho con Playa Bagdad también. Pues qué loco, sí. Sí, pues es que al final de cuentas todos tenemos como un cuerpo de obsesiones y a veces lo resuelves con un texto muy cortito, otros con un texto muy grande. A mí me pasó lo mismo cuando escribí Los Últimos Hijos. Cuando escribí Los Últimos Hijos, que es una novela sobre la paternidad fallida y es muy dura, creo que es una novela como muy pesada. De pronto dije, no puede ser que solamente tenga esta respuesta a este tema. Y escribí mucho antes, que es un librito, álbum muy chiquitito, muy como esperanzador, que de hecho me dijeron que todavía hay ejemplares en Winbook. Entonces, porque bueno, la editorial quebró y bueno, se hizo un caos. Y pues sí, yo tal vez en el futuro volveré a escribir. Me he dado cuenta de algo, que cada vez estoy empezando a narrar más y más y más. Ya ni siquiera ni México ni Monterrey, sino solamente la colonia moderna en 1982-90. En la novela que estoy escribiendo ahorita ocurría en un lugar así bien exótico y de pronto dije, no está chido. ¿A dónde lo voy a llevar? A la moderna. Y otra vez volví a narrar la moderna. En la novela esta que les digo que acabo de terminar después de 17 años, ¿hasta qué punto sentí que ya podía manejarla? Cuando dije, que sea en la moderna. Y volvió a la moderna. Entonces creo que voy a terminar simplemente escribiendo sobre mi calle y tal vez solamente sobre el árbol que está frente a la casa de mis papás. Oye, y está Toño, bien. Está bien. Un poema para un árbol en una banqueta no me parece mal fin. Mala sí. decisión. Oye, hay novelas o sí, relatos en donde los lugares son indefinidos, nunca se habla y se dice, ¿no?, que este relato, esta historia pudo haber ocurrido en cualquier sitio. Sin embargo, tú, como ya lo escuchamos y ya lo dijiste, esto sucede en Matamoros.
ahí, por ejemplo, cuando tú haces de la ciudad un personaje más de la novela, cuando narras sus calles, narras algunos de sus lugares, restaurantes, en fin, como un recurso literario, ¿qué obtienes en la historia? ¿Qué más le da a la historia? Pues, no sé, fíjate. Pero yo sí quería hablar de Matamoros. Quería hablar como de la ciudad. A mí me gusta, o sea, lo poco que conozco me gusta. Miren, no sé si les pasa a ustedes, pero yo siempre que viajo a una ciudad nueva digo, a ver, ¿podría vivir aquí? ¿Sí o no? Y la verdad es que en todas puedo vivir. O sea, como que me podría imaginar viviendo en Pátzcuaro, en Aguascalientes, en Colima. Digo, si vivo en Apodaca, pues que no pueda vivir en cualquier otro lado, ¿no? Entonces, digo, a quienes viven aquí en Apodaca, pues sí saben a qué me refiero, ¿no? O sea, es bonito, pero arriba Apodaca, ¿no? Apodaca My Love. Apodaca también. Entonces, y creo que hablar de estas ciudades en el contexto de las novelas nos permite también entrar como... Yo soy como muy romántico en ese sentido, en el sentido de que para los románticos el escenario es parte de la psique de los personajes. Entonces, para mí, las casas son parte de la psique de los personajes. Hay una escena en la novela en la cual Marcelo empieza a dar círculos por el centro. Y en algún punto, mientras lo escribía, dije, ay no, ya me perdí. O sea, ya no sé por qué calle bajó, y entonces volví al Google Maps y trataba de seguir como la ruta. Y le dije, no importa, porque está perdido y que los lectores también se pierdan en esa parte, ¿no? Y entonces ya jugué, puse una donde no va. Entonces, y eso le da como, aparte el sentido simbólico de la ciudad, la frontera, la violencia, el puerto Bagdad, la playa, todo eso, me ayudaron a poder como conformar. No es una novela, es una novela que sin la ciudad habría sido mucho más difícil de escribir, y pues no sé si hubiera podido, la verdad. Oye, Toño, y esta es la foto que mencionas, ¿no? En una parte de la novela. ¿Esta foto dónde la viste tú? Esas fotos las vi en el hotel donde me hospedaron esa vez, el Hotel Alameda, porque en sus pasillos tiene fotos del puerto Bagdad. Y yo pasaba varias veces por ahí, veía las fotos y no me significaba nada. Hasta que ya finalmente pude ver el puerto y pude ver la novela. Bueno, para quienes no conozcan, el puerto Bagdad fue un puerto que estuvo en las márgenes del río Bravo y por el que se comerció todo con Estados Unidos. Mucho, de hecho, de la riqueza de Monterrey se debe a ese puerto. Pero cuando termina la guerra de sucesión norteamericana y se abren todos los puertos del Golfo, el puerto Bagdad empieza a caer. A tal grado que para la primera década del siglo XX ya había desaparecido. Y de pronto imaginar que una ciudad con casi 160,000 habitantes, o sea, había más habitantes en el puerto Bagdad que en Monterrey en esa época, desapareciera. A mí me gusta mucho eso, o sea, imaginar qué es lo que hace que una ciudad se vuelva como esta y otra nunca despegue. O sea, ¿qué ocurre? ¿Por qué? Es que yo empezaba a tirar como hate citadino, así que me voy a callar. Pero ¿qué hace que una se quede así como chiquita y otra sí se vuelva como inmensa, ¿no? Entonces, pues también quise explorar eso en la novela. La cuestión del estilo narrativo, ¿no? Hablamos de los ritmos, hablamos de dos estilos, de dos ritmos a lo largo de la novela, pero también hay como una nostalgia acerca de las relaciones familiares. Me gustaría que hablaras un poco también de esta parte. Bueno, pues nos quedan pocos minutos, igual y si quieren, también si hay preguntas por parte de ustedes, porque sé que algunas personas aquí ya leyeron la novela. Digo, también las pueden hacer allá afuera mientras tomamos un café. Pues fíjate que yo lo que he estado haciendo es un poco no confiarme, o más bien confiarme. Porque de pronto alguien me dijo, Toño, es que tus novelas, mientras están en el margen de lo familiar, tienen como mucha fuerza. Cuando te sales de ese margen, como que le batallas. Y yo, bueno, no es que le batalle, sino que simplemente es algo que me gusta como explorar. Y pues sí, fíjense, tengo una novela que bueno, es que siempre estoy escribiendo. Entonces, hay otra novela que ya terminé y que por lo que sucede,
mis primeros acercamientos fueron ahora sí que con la novela negra. Y pues sí pude avanzar como 30, 40 páginas, pero de pronto no podía, se me caía. Y de pronto dije, pues no, es que no va por ahí, va más bien por la voz del padre. Y entonces empecé a trabajar con la voz del padre y la novela Fluyó. la pude escribir. Y así me pasa con muchas historias, que cuando la cercanía de los padres o los hermanos o los hijos o los nietos toma poder, como que es más una novela sobre ellos que más sobre todo lo que sucede a su alrededor. Entonces, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, si quisiera, sí, y allá también. Buenas tardes, Toño. Primero que nada, quiero felicitarte por tu autenticidad. La verdad que cada pregunta la respondes de una manera tan clara, tan diáfana, tan transparente, que se asombra uno. Yo creo que le da peculiaridad a tu estilo. Yo no he leído la novela, pero la he conocido a través de tantas reseñas que he leído, y pues habla de una novela de trascendencia, de gran éxito, y qué bueno, enhorabuena. Pregunta, hace unos instantes dijiste que no iba a haber segunda parte, entonces de inmediato dije, oh, ¿qué va a pasar? ¿Quién nos va a ayudar? Pero yo creo que hay tantos elementos y tan fuerte es el tema de los desaparecidos que da para mucho más. Lo que se vivió no solo en este sexenio, sino en muchos sexenios, da pauta para que abordes el tema, y quizás si esta novela ha tenido tanto éxito, tenga tanto más que el presidente. Enhorabuena, y pues hay que leer la novela. Gracias. Sí, muchas gracias. Fíjate que yo ahí sí te voy a decir que no sé si algún día lo vaya a escribir, y no sé si le va muy bien a Playa Bagdad con el tema y eso. Yo lo que hago cuando una novela le va bien es que trato de no volver a escribir sobre eso. O sea, no quiero como encasillarme de decir, Toño escribe siempre novelas sobre esto. La que sigue, si todo sale bien, el siguiente libro es un libro álbum que también es de desaparecidos, para niños. Mira, bueno, ya me voy a callar, estoy escribiendo de lo mismo siempre. Bueno, y había otra pregunta acá. Sí, es sobre eso. Hola, yo no voy a preguntar nada, nada más te quería hacer una felicitación. Yo vengo aquí estoy aquí porque conocí tu obra con Salvajes. Y Salvajes la incorporamos en un círculo literario para mi tesis doctoral y fue un súper éxito. A todos y todas les encantó tu obra, y eso era lo que yo te quería decir, porque lo que nos decían es que a veces los escritores o las escritoras hablan de calle, pero no se percibe que es algo que viven, y ellos me decían, es que esto es como lo que nosotros vivimos, está capturado la forma en la que hablan, el lenguaje, los modismos, y además pues también muchas felicidades porque lo del crimen organizado está capturado, pero de manera como tangencial, como contextual, y eso es algo que les gustaba mucho, porque decían que cuando lo leen parece como fetichizado, como que está muy, muy, muy ahí encima, y que tú los llevas a través de la historia y sencillamente es como parte del contexto. Entonces, bueno, pues muchas felicidades, y yo sé que voy a disfrutar Playa Bagdad porque disfruté Salvajes. Muchas gracias. Pues sí, esa novela de Salvajes, la verdad es que pues yo la escribí realmente porque tenía un contrato y tenía que mandar algo. Y entonces, afortunadamente fue lo que salió, y pues le ha ido muy bien. Ahora me llena como de mucho orgullo esto, porque la acaban de incluir en el catálogo del CERLAC y de IBE Latinoamérica, pero aparte en la categoría de libros que ayudan a disminuir la desigualdad social. Y dije, qué padre, si funciona para... Digo, no, yo no escribo novelas porque quiera que funcionen para algo, la verdad. Simplemente es la historia, y si en algún momento a alguien le sirve, qué bien. Pero que de pronto esta esté como ahí en esa categoría, digo, bueno, pues está bien, ¿no? Así que gracias por lo que me cuentas de tu club. Y bueno, no sé si hay una última pregunta, te quiero si nos corren. Acá.
Ah, no, ahí va, ahí va. Bueno, y gracias por no irse a la presentación de Denise Dresser, que está del otro lado. Gracias. Creo que ahorita ya comentamos mi hermana y yo lo mucho que nos gustó tu libro, pero quería aprovechar para decirte que yo leí tu novela de Los últimos hijos con el grupo de lectura. Me gustó mucho la conclusión, como con mucha introspección, ¿no? De hecho, de mis frases favoritas de ese libro es, pues, lo último con lo que cierras la novela. Igual en esta, donde habla de, te voy a leer el pedacito, dice, la gente que se pierde llega a las ciudades de la imaginación. Solo ahí su memoria puede volver a ser configurada. ¿Qué es lo que decías ahorita, no? Como de reinventarse. La pregunta es, a mí me queda claro que Marcelo se quiso reinventar, lo que sea que haya hecho o lo que cada quien suponga que hizo, ¿no? Al desaparecer. Pero Miguel se quiso reinventar también a partir de ahí. No sé, ¿tú qué piensas de ese personaje tuyo? Gracias. Sí, no sé, porque nunca me habían hecho esta pregunta, nunca la había pensado tampoco. Pienso que Miguel es el Aquiles que no se fue a pelear. El Aquiles que decide quedarse en su isla y sí, vivir rodeado de su familia, sus hijos, sus concubinas y morir rodeado de amor, pero cuyo recuerdo desaparece también. Y de alguna forma Aquiles Marcelo es el Aquiles que sí se va a la guerra, ¿no? Entonces creo que esa sería como mi respuesta para esto que me acabas de plantear. Que digo, tampoco está mal, o sea, son decisiones. Qué fuerte, pues sí, está bien. Bueno, pues a nombre del TEC de Monterrey. En nombre del Tecnológico de Monterrey, agradecemos a nuestros invitados por su valiosa participación. Gracias también a todos los asistentes por su presencia. Los invitamos a que continúen disfrutando los eventos del programa cultural de la 32ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2024. Habrá una firma de libros en la mesa número 2. Que tengan muy buenas tardes.